Buenos días. Hoy estamos en puente, ¿no? Colombia es un país de muchos puentes todo el tiempo. Dicen que es uno de los países que tiene más días festivos. Es bueno porque la gente puede descansar y es bueno porque la gente puede pasear cuando hay plata, ¿no? Y cuando no, también. Ese es nuestro país. ¿Sí sabían que vivimos en un país rico? Es de los países más ricos del mundo porque alcanza para robar todo el tiempo. Es un país demasiado rico, hay demasiado dinero en Colombia. Lastimosamente, así como hay demasiado dinero, hay demasiada corrupción, pero hay que darle gracias a Dios en todo caso porque estamos en un país donde hay mucho dinero y que Dios nos ayude a ser fieles a esa provisión que Él trae para su pueblo. Amén. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15, ya casi terminamos, ¿no? Capítulo 15. Llevamos 61 sermones exactamente con este. Estamos hablando de 1 año y 2 meses predicando Marcos. Un año trae 52 semanas, por si alguien no sabía. Y pues nunca hemos dejado de hacer la reunión. Entonces llevamos 52 y 9, 61. Llevamos 2 años, 2 meses. 1 año, 2 meses, exactamente. Vamos al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios, porque ella es viva y es eficaz. Oramos, Dios, que ella convenza nuestros corazones de tu presencia, que ella nos enseñe hoy lo que necesitamos saber en nuestro corazón, y te damos gracias porque ella es la verdad, porque tu palabra dice que la verdad trae libertad, y también tu palabra dice que tú eres la verdad. Entonces tú eres la palabra viviente, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pilato ante Jesús. ¿Cómo se llama el tema? Siempre se dice lo contrario, ¿no? Jesús ante Pilato. Pero vamos a ver cómo fue la situación realmente, quién estuvo ante quién, y el tema se llama Pilato ante Jesús. Todos los hombres tendremos la oportunidad de estar ante Jesús mientras vivamos y aún más después de morir. Todos los seres humanos tendrán la misma opción: estar ante Jesús vivos o estarán ante Jesús después de morir. Muchos han estado frente a la verdad y la han rechazado, por eso sus vidas han fracasado y sus sueños han sido solo eso, sueños. Mucha gente está basada en sus sueños, no teniendo en cuenta la verdad de Dios, y al final de la vida sus sueños serán solo eso, ¿qué?
Sueños, no más. Escuche bien, puede que se cumplan sus sueños, pero no tiene nada que ver si usted vivió o no vivió bajo la verdad. Qué diferente es cuando un hombre o una mujer está frente a la verdad y la abraza con su corazón. Eso hará la diferencia en esta vida y también hará una diferencia muy grande en la eternidad. La galería de hombres que tuvieron la oportunidad de la salvación y la rechazaron es bastante en las Escrituras. Vamos a hacer una introducción un poquito ahí. Hablemos por ejemplo de un hombre llamado Caín, cuyo nombre significa obtenido o recibido. ¿Sí sabían que Caín significaba ese nombre? Obtenido o recibido. ¿Por qué? Porque después de la caída del hombre, Eva pensó que ese hombre llamado Caín, ese niño que nacía, iba a ser por medio del cual vendría ¿qué? La redención, obtenido o recibido, y ella pensaba eso, pero no fue a través de él que se cumplió la promesa, al contrario, él rechazó a Dios. ¿Por qué rechazó a Dios? Por la envidia a su hermano llamado ¿qué? Abel. Acá hay un versículo que habla de la envidia, por eso cité eso y ahorita vamos a hablar un poquito. Tenemos a Esaú, quien rechazó la primogenitura. ¿Por qué rechazó la primogenitura de Esaú? Por un plato de lentejas. Algunos están enredados en un plato de lentejas, que al final solo llenará el vientre, pero no el alma. Algunos están enredados en un plato de lentejas. Piense si de pronto usted tiene algún plato de lentejas donde está enredándose y su vientre se llena, pero al final su alma no se llenará. Ese fue el caso de Esaú. Dice que luego él procuraba ¿qué? Arrepentirse y no pudo. No pudo llegar al arrepentimiento. Porque no podemos llegar al arrepentimiento. Es absolutamente ¿de quién? De Dios. Otro caso, un Saúl desobediente a la palabra de Dios, quien también desaprovechó su oportunidad. Y no podíamos dejar de hablar de alguien tan especial como Judas, que ya lo hemos hablado. Traicionó a la verdad, la cual estuvo en carne y hueso con él durante 3 años y medio. ¿Y qué diríamos de todos aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio durante estos tiempos y continúan viviendo bajo su propia opinión, que prefieren primero hacer lo que ellos quieren que obedecer la palabra? Encontramos personas en las iglesias que escuchan en esta y en todas, le aclaro, no solo esta, que escuchan cada semana, pero sus vidas continúan llenas de pecado, lo cual no es responsabilidad de Dios. Juan 8:32 dice que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Se necesita un corazón humilde y sencillo para que esa verdad llamada Jesús habite en mí. La lista de los canallas que participaron en el injusto juicio de Dios, del Hijo de Dios, es bastante. Hoy no vamos a hablar sino de un hombre llamado ¿qué? Poncio Pilato. Un hombre que tuvo la verdad enfrente y no la entendió, debido a que su corazón estaba cegado por el pecado. Antes de entrar en el pasaje de hoy, recordemos lo que hemos compartido estos últimos domingos. A Jesucristo no lo mataron, acuérdense, no lo mataron. Él puso su vida por nosotros. Jesucristo no es un mártir del Calvario como se le anuncia en la religión normal. Él no es el mártir del Calvario. Él es el rey que vino a dar la vida por su pueblo. Él es un rey que tenía el poder para rescatar a la humanidad del pecado y por eso tenía que ir a la cruz del Calvario. Ese es Jesucristo. Porque a veces la gente tiene la idea de que Jesús es el que está allá en el madero con el pañal y las 3 gotas de sangre. Jesús no es ese. Jesús es un rey. Fue coronado de gloria, de honra y de poder porque es un rey. Tiene toda la dignidad del Padre y tiene la dignidad porque es ¿quién? Dios. Entonces, desde ahí, la iglesia se ubica que vamos a hablar de ¿quién? De un rey, que fue juzgado injustamente, que fue crucificado, que fue muerto, que resucitó al tercer día, que está en los cielos y aparte de eso, habita en nuestro corazón. Ese es nuestro rey. Después del interrogatorio en la casa del sumo sacerdote Anás y luego de ser juzgado por Caifás, esto terminó más o menos pasadas las 3 de la madrugada del día jueves para amanecer ¿qué? Viernes.
Ahí vamos en la Biblia. Les recuerdo que predicamos la Biblia expositivamente, texto a texto, con una historia clara de los hechos, o sea, cómo sucedieron los hechos. La mañana después de la negación de Pedro, terminamos ahí hace 8 días, ¿cierto? Hablamos de la negación de Pedro. 3 de la mañana aproximadamente, o un poquito más, no sabemos exactamente, pero se puede deducir, empezaría el juicio romano. Hace 15 días compartí el tema sobre el fracaso de la justicia y vimos que el juicio de Jesús tuvo 2 etapas y fueron 3 veces con el sistema eclesiástico de la época y 3 veces ¿con quién? Con el sistema romano. Hoy vamos a hablar del sistema romano. Hace 15 días hablamos exclusivamente de los fariseos, los escribas, cómo lo juzgaron. Hoy vamos a ver cómo fue el proceso del juicio frente a los romanos o frente al hombre llamado Pilato. Primer punto, la primera fase romana frente a Pilato, versículo 1 al 5. Dijimos que el juicio del Señor se llevó a cabo en varias partes. Una se llevó en la casa del sumo sacerdote y otra se llevó delante de las autoridades romanas. Vamos a empezar con el verso 1. Muy de mañana. ¿Qué dice ahí? Muy de mañana. Si usted es un lector que le gusta la Biblia, usted se detiene ahí y empieza a pensar y tiene que mirar el contexto y decir, claro, eran las 3 y dice muy de mañana. ¿Quién entiende esa frase? ¿Qué es muy de mañana para alguien acá? No es a las 10 cuando uno se levanta, ¿no? No es muy de mañana, a esa hora ya no es muy de mañana. Muy de mañana, 5 de la mañana podría ser. A las 3 se acabó el proceso con Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, eran 2 aunque la Biblia nombra 1. Después de eso dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. O sea que, según el relato bíblico, estos hombres no durmieron. No. Su afán era impresionante. Usted solo no duerme cuando tiene algo muy importante que hacer o cuando hay alguna situación dramática en una casa. Nadie duerme. Cuando alguien muere a las 3 de la mañana, usted ese día no duerme, ¿sí sabía? Porque está pendiente qué pasó, dónde está, dónde lo llevaron, cuándo lo entregan. Así son las cosas de dramáticas en la vida del ser humano. Solo le damos importancia a esas cosas. Desde que no tengamos problemas, todos dormimos normalmente en nuestra vida diariamente. Pero aquí estos hombres tenían un asunto muy importante que resolver y al parecer ellos siguieron derecho. Jesús es llevado en ese momento, esas 2 horas son las únicas horas que él tiene solo y es llevado, es detenido en ese momento. Entonces se determina que fue temprano, se determina que ellos tenían un afán en su corazón muy fuerte de resolver ese asunto ya, el mismo instante. Ojalá fuéramos así con Dios, ¿no? Resolver nuestra situación espiritual ya. Podríamos decir que ellos necesitaban el permiso de Roma para decretar legalmente una sentencia contra Jesús. Ese era su afán. Ellos no podían matarlo ni sentenciarlo ni siquiera porque ellos estaban bajo la ley de ¿qué? De Roma. Necesitaban el permiso romano. Versículo 1 parte B dice que lo llevaron a Jesús atado y le entregaron ¿a quién? A Pilato. El gobernador de Judea era responsable de comandar el ejército romano. Había sido nombrado en el año 26 después de Cristo. Era quien recaudaba los impuestos del gobierno y se encargaba de los asuntos legales sobre Roma, sobre Jerusalén, mandado por el gobierno ¿de quién? De Roma. Era un hombre brutal e impulsivo, al mismo tiempo débil e indeciso. Qué contradicción, ¿no? Brutal e impulsivo, pero al mismo tiempo débil e indeciso. Jesús fue llevado ante Pilato a una fortaleza que se llamaba, no sé si existe todavía, la Antonia. Pilato vivía en Cesarea, pero se encontraba en Jerusalén en ese momento. Él se encontraba ahí.
Miremos por un momento Juan 18:28. Vamos a estar mirando el paralelo de Juan, el paralelo de Mateo, el paralelo de Marcos, que siempre nos van a abrir un poquito más las escrituras. Juan 18:28. Ahí vemos un poquito más la historia de lo que pasó allí en ese momento. Juan 18:28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Él fue llevado a un lugar llamado el pretorio, y es curioso, allí se llevó el juicio sobre él. Y mire lo que dice la palabra ahí, que los judíos no entraron al lugar porque se contaminaban. Vemos lo que es un religioso hipócrita. Ellos no entraron ahí porque se contaminaban, pero no se contaminaron matando al Hijo de Dios. ¿Sí ven cómo es la conciencia del hombre? Así a veces somos los creyentes. Juzgamos cosas unas, pero otras las hacemos. Juzgamos la vida de otros, pero nosotros hacemos otras cosas que peores. Ese es el hipócrita religioso. Él dice ahí claramente: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Rituales. Hay gente que piensa que viene a la iglesia 2 horas y es santo, y en la semana vive separado de Dios toda la semana. No ora, no lee las escrituras, no busca a Dios, no tiene convicción de pecado y aún cree que va a ir a la eternidad. Eso es religiosidad e hipocresía. Según ellos, no querían contaminarse, pero internamente eran corruptos. Ellos simplemente no entendían su condición espiritual. Juan 18, ahí vamos en el versículo 29, dice que salió Pilato a Jesús y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Y el versículo 30, respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. El apóstol nos da más luz en este pasaje de lo que habla Marcos. Ellos ya habían sentenciado a Jesús a morir, solo necesitaban un verdugo legal y que aprobara la pena capital. O sea, su corazón ya estaba determinado que Jesús muriera, pero necesitaban un verdugo ¿qué? Legal, una parte legal, algo que se firmara, algo que quedara escrito. Ellos buscaban quedar limpios de la culpa en caso de que el pueblo buscara represalias por la muerte de Jesús. Le echarían la culpa a Roma. Era una sagacidad y una astucia que uno no alcanza a entender. ¿Sí sabía que Dios nos creó con inteligencia? Esa inteligencia solo es buena cuando se usa para vivir, para agradar a Dios. Cualquier tipo de inteligencia que usamos para vivir en el mundo no agrada a Dios. Y ellos eran muy inteligentes. Ellos dijeron: necesitamos que Roma sea el que emita el juicio legal, porque si el pueblo se alborota, entonces nosotros le echamos la culpa ¿a quién? A Roma. Ellos todo lo pensaban así al detalle. Mire Lucas 23:2. Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a estar paseando en esos evangelios hoy. Lucas 23:2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Note que es diferente al juicio eclesiástico. En el juicio eclesiástico lo acusan ¿de qué? De blasfemia. En este juicio no lo pueden acusar de blasfemia porque Roma no cree en Dios. Roma lo acusa ¿de qué? ¿Cómo lo acusan ellos ante Roma? Como una persona que no paga impuestos y que está llevando al pueblo a decirle: no le paguen nada a César. ¿Es cierto o no es cierto lo que están diciendo? Es falso, porque aquí lo estudiamos y lo leímos cuando le llevaron la moneda y él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí ven hasta dónde era su falsedad? Ellos estaban diciendo mentiras, acusando de algo que él no era. Es acusado de delitos contra la nación, o sea, rebelión. Si lo pasamos a este contexto, es exactamente un guerrillero. Y la pena es altísima hoy en día. Es igual que un guerrillero. ¿Sí sabían que un guerrillero lo juzgan por ese delito?
Es el delito más fuerte para un subversivo. ¿Cuál? Rebelión contra la nación. Y eso hace que sus años de cárcel sean largos, así no haya cometido otros delitos. Rebelión le acusaba. Versículo 2 de Marcos 15. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. De pie ante el gobernador, con su rostro golpeado, ensangrentado y las vestiduras manchadas, Jesús no parecía ser un rey. Piensa un momento la imagen de Jesús ante Pilato. Pilato con vestiduras reales, militar, gobernador, romano, muchas cosas, bien vestido, bien puesto, y llevan a un hombre golpeado, ensangrentado, con vestiduras manchadas, arrastrado, porque no solamente era la sangre, sino era el mugre, porque había sido una noche muy difícil. Y ¿quién iba a pensar que Pilato estaba ante un rey? Él nunca lo vio como un rey. Él dijo: no, pero ¿cómo me traen esto? O sea, así que me voy a ir a traer a esto. Porque así parecía Jesús en ese momento, algo, no una persona, sino alguien que no parecía una persona, porque ya estaba destruido su parte física, por una parte todavía faltaba. ¿Eres tú el rey de los judíos? A pesar de que las palabras del gobernador eran sarcásticas y burlonas, Jesús respondió directa y sinceramente, y le dijo: ¿qué? Tú lo dices. Juan 18, 33 al 39. Entonces Pilato volvió a entrar en el Pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Juan nos abre el diálogo total. Marcos nos deja la iniciativa y Juan nos abre los diálogos todos completos. El diálogo que tuvo con Jesús y Pilato. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mire lo que dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Me gusta la parte final. Todo aquel que es de la verdad que oye mi voz. Si la iglesia no escucha la voz de Jesús, no vive bajo la verdad. Solo vive bajo la verdad el creyente que escucha la voz de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla. Versículo 3. Los principales sacerdotes le acusaban mucho de Marcos. Volvemos a Marcos. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Le vuelve a preguntar y el Señor en su sabiduría no respondió, porque ya Pilato había dicho que no había delito en él. Pilato no tenía nada, no encontraba nada. Trataba de hablar con él para tratar de sacarle algo, pero la reacción de Pilato era la de un hombre inteligente. Él decía: pero lo acusan de una cantidad de cosas, pero yo veo que es un hombre inocente, que es un hombre tranquilo, que es un hombre que no es grosero, no está alborotado. Lo están acusando, lo van a matar, y él no pierde la serenidad y no pierde la calma. Además también era el cumplimiento de las escrituras, que él sería llevado como cordero al matadero y no abriría su boca. Isaías 42:1 e Isaías 53:7. Como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Igualito a los creyentes, que no abrimos la boca para pelear con nadie, que somos sensatos, mansos y humildes. Sí, que nos dicen algo feo, uno dice: Dios te bendiga, hermanos. ¿Sí? Es igualito, es el mismo carácter de la iglesia. Segunda parte, la segunda fase romana delante de Herodes Antipas. Vamos a mirar cuando lo llevaron, pero eso no aparece en Marcos. Entonces nos toca ir al libro de Lucas, capítulo 23, del 5 al 7, para entender la historia.
Lucas 23, del 5 al 7. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Sí ve? Vamos, la historia perfecta, parte por parte. Pilato lo examina, hace su parte, no encuentra nada, dice: yo no hallo nada. Y él, para deshacerse, entonces dice: llévenselo ¿a quién? A Herodes, porque él es de Galilea, y Herodes estaba en la Pascua. Pilato y Herodes no vivían ahí, pero estaban ahí por causa de ¿qué? De la fiesta que se estaba celebrando. Es necesario entender eso por el lado de Lucas, porque Marcos no nos dice nada. Pilato, al ver la insistencia de los hombres, él dice: yo me deshago de esto, mandémoslo para allá. Miremos quién era Herodes Antipas. Herodes era hijo de Herodes el Grande. También estaba para la fiesta de la Pascua, y este hombre era un hombre libertino y malvado. ¿Se acuerdan de la historia de Juan, cuando confronta a Herodes y le dice que él está casado con la esposa de su hermano? Y aparte de que era la esposa del hermano, era la sobrina, o sea que era una relación ¿qué? Incestuosa también. Era una relación de adulterio y era una relación de incesto, y ese es el tipo de gobernador que tenían en esa época. Él había tomado la mujer de la esposa del hermano y había cometido incesto. Herodes había oído hablar antes de Jesús, escuche, pero él pensaba que Jesús era Juan, que había resucitado, y quería matarle. Herodes pensaba que ese Jesús que estaba escuchando en esos días era Juan, y él estaba todavía, ya había muerto Juan, pero él decía: si ese es Juan, toca matarlo otra vez. Así lo hubieran matado ya, tocaba matarlo otra vez. Así eran esos hombres de malvados. Si quieren saber dónde está eso, está en Lucas 13, del 31 al 33, para que tomen nota. Por tanto, esta es la primera vez que se encuentra Herodes con Jesús. Nunca se habían visto, y se encuentran en esta ocasión cuando Jesús es llevado ante él. Es la primera vez que Herodes lo ve. Lucas 23 estamos, del 8 al 12. Mire lo que dice el 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él ya lo conocía por fama. Decía: uy, ese Jesús hace milagros, resucita muertos, echa fuera demonios. Él quería verle, él quería conocerle. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Todo el proceso criminal de un gobierno para matar a un hombre inocente. El anterior relato es claro, que Herodes no quedó impresionado con ver a Jesús. Se dio cuenta que no era Juan y pasó a ser déspota y a ridiculizarlo cuando lo mandó vestir de púrpura. Dice que entonces Herodes, primero dice que quería verle porque habían hablado mucho de él, pero al ver la condición en que Jesús viene a él, él dice: no, yo esperaba más, yo esperaba que fuera otro tipo de persona. Entonces, en el versículo 10 de Lucas, donde estamos, dice 11: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle ¿a quién? A Pilato. Herodes devolvió a Jesús ante Pilato, y terminaron siendo amigos después de estar enemistados. No hay mucho que hablar sobre Herodes, esa es su parte en el juicio. Tercero, la tercera fase romana, de nuevo ante Pilato. Y aquí vamos a terminar del versículo 6 de Marcos 15 al versículo 15. Aquí es donde está toda la parte central del juicio. Cuando Herodes envió a Jesús ante Pilato, se vio en una dificultad política. Pilato había cometido muchos errores en su gobierno. Uno de ellos fue matar a unos judíos, a unos galileos, que habían ofrecido sacrificio en el templo, y él los mató. Eso está en Lucas, y él dice que revolvió la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios.
Eso había hecho Pilato. Él sabía que Jesús era inocente y le quería hacer justicia. Le preocupaba defraudar y ofender a los dirigentes judíos. Sabemos que a todos nos preocupa mucho lo que piensen los demás y no lo que piense Dios. Eso todavía sigue siendo igual. Pilato había cometido varios errores con los judíos y no quería dañar su carrera política. Lucas 13:1 nos dice que en una ocasión, era lo que les dije ahorita, Pilato mandó matar personas que ofrecían sacrificios en el templo y el pueblo judío lo odiaba por eso. Pilato era un hombre odiado por los judíos. Pero mire hasta dónde llegó la situación de que pasaron por alto las enemistades de Herodes, Pilato, los judíos, porque había un fin específico. Varias veces trató de profanar el templo con escudos del César y banderas de Roma. Los judíos fueron directamente al César y lo acusaron, y el César le dio la razón a los judíos. Por eso Pilato necesitaba congraciarse con ellos esta vez y no sabía qué hacer, porque él sabía que Jesús era inocente. Según las escrituras, si alguien sabía que Jesús era inocente, ¿era quién? Pilato, todo el tiempo. Juan 19:12 nos dice que los líderes religiosos le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahí lo manipularon. Dijeron: si tú lo sueltas, tú no eres amigo de César. César se va a ir contra ti porque todo el pueblo va a ir a dar quejas. Hasta ahí llega tu carrera. Él trató de hacerle entender a los líderes que ni él ni Herodes hallaron cargos contra Jesús. Herodes no halló nada contra él, lo vio y lo menospreció. Pilato tampoco encontró nada contra él. Incluso trató de soltarle, pero los vengativos acusadores no se conformarían con eso. Ellos no se calmarían a menos que Jesús fuera crucificado. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que ellos pidiesen. Pilato apela a una tradición en el día de la Pascua. Soltaban a un preso. ¿Para qué soltaban a ese preso? Para mostrar la misericordia de los romanos, para ellos quedar bien ante el pueblo judío y que eran personas buenas. El pueblo escogía. Cuando Pilato decide darle la opción al pueblo de escoger a quién soltar entre Barrabás y Jesús, Pilato estaba seguro que escogerían a Jesús. Pónganle cuidado, un hombre malo, criminal, terrible, fue sobrepasado en maldad por un pueblo judío. Él estaba seguro que iban a escoger a quién, a Barrabás. Él nunca se imaginó que iban a escoger a quién, a Jesús, porque él no veía nada mal. Pero él no entendía, obvio, lo que estaba pasando, que era el plan de Dios. Versículo 7. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Él sí era un guerrillero. Ese era un guerrillero total. Era líder de una guerrilla de la época. Había otro hombre, escuche, había un hombre llamado Jesús y había un hombre llamado Barrabás. Siempre el hombre escogerá ¿a quién? Al hombre. El hombre le cuesta escoger a Dios. De hecho no puede. Tiene que ser escogido por Dios para que su corazón pueda tener una relación con Él. Pero el hombre no podía escoger a Dios. Por eso escogieron ¿a quién? A Barrabás. Es irónico que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. No murió el hijo de un padre terrenal, pero sí murió el hijo de un padre celestial. ¿Sí es lo que significa Barrabás? Hijo del Padre. O sea que habían dos hombres que eran hijos del Padre. Ambos significaban lo mismo: el hijo de los hombres y el hijo de Dios. Eso está en la palabra desde el Antiguo Testamento. Siempre han habido dos hombres en la tierra, iglesia, entienda. Siempre ha estado Caín y Abel. Siempre ha estado Jacob y Esaú. Siempre ha estado Moisés y Faraón. Siempre estuvo el hijo menor y el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Y la historia sigue igual. Está el hombre llamado Barrabás, el impío, el asesino, y está el justo llamado ¿qué? Jesús. Y el hombre siempre escogería ¿a quién? Al impío, al asesino. Versículo 8. Viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. La multitud empezó a pedir a gritos. No sé si usted alguna vez ha escuchado una multitud gritando. ¿Alguien ha escuchado multitudes gritando?
¿En el estadio? ¿Sí? ¿O dónde más? En las revueltas, bueno. Pero muchos han ido al estadio, han escuchado, y en las iglesias también donde se reúnen en lugares grandes se escucha gente gritando y el sonido es bastante grande. Versículo 9. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato estaba seguro que haciendo eso él libraría su responsabilidad, porque él estaba tranquilo, dijo: ahorita escogen al malo y sueltan al bueno. Imagínense que un hombre tan malo llegue a pensar sensatamente en ese momento por sentido común. Él dice: no, imposible que escojan a Jesús, van a escoger a Barrabás. Escogerían a Jesús. Escuchen, los líderes judíos no podrían hacer nada ante la voz del pueblo, por eso pregunta: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Él tenía que soltar a uno, pero él pone de opción primero ¿a quién? A Jesús. Él no preguntó así: ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Él no preguntó así, según la Biblia. Él preguntó claramente, dice: ¿quieren que le suelte a Jesús, el rey de los judíos? Él no nombró a Barrabás. Y versículo 10: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Al usar el término rey, lo hizo solo para chocar a los judíos, porque acuérdense que ellos decían que él no era rey, pero lo hace en un tono sarcástico. Dice: ¿le suelto su rey? ¿Sí? Y ellos, era una ofensa para ellos, porque ellos decían: no, ese no es nuestro rey es Dios, porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. Lo hacía para desairarlos y lo hacía porque sabía que eran envidiosos. ¿Qué envidiaban? Vamos a mirar qué envidiaban de Jesús. ¿Qué podían ellos envidiar? ¿Qué es la envidia? Es desear lo que no tengo y es desear lo que otro tiene. Casi siempre deseamos lo que no tenemos. Si lo tuviéramos, no lo deseábamos. Ellos no tenían, escuchen, y no podían tener jamás lo que el Señor tenía. El Señor había hecho milagros que ellos no podían hacer. Eso lo envidiaban, porque ellos eran los líderes de la comunidad religiosa de la época, y la gente esperaba que a través de ellos Dios obrara. Ellos nunca pudieron hacer ni siquiera un milagro. Jesús hacía milagros. Proclamó la verdad que ellos no tenían. Él provenía de Dios y ellos no. Eso envidiaban, que él hablaba la verdad y los confrontaba. Él había puesto al descubierto su orgullo, su avaricia, sus pecados, y por eso lo querían matar. Desde el principio, en el Evangelio de Juan dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Los judíos no le recibieron, eran los de él, era su pueblo, y era el mismo que lo estaba matando. Mientras esto pasaba, dice Mateo 27, 19, mientras estamos en este suceso, encontramos una verdad en Mateo 27, 19. Y es un recado o una razón que le manda a la esposa de Pilato. Mateo 27, 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Note que la mujer de Pilato, o la esposa, había recibido algo de Dios para informarle a su marido que no tuviera que ver con la muerte de él. No tengas nada que ver con ese ¿qué? Justo. Al parecer la mujer no había podido dormir debido a lo que estaba sucediendo, lo cual demuestra claramente la inocencia de Jesús. Eso convencía más a Pilato ¿de qué? De que Jesús era inocente. Eso lo llevaba a luchar más en la decisión que él tenía que tomar. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien ¿a quién? A Barrabás. Mientras Pilato pensaba en lo que le había mandado decir su esposa, los líderes incitaron a la multitud para que soltaran al hombre llamado Barrabás. Versículo 12. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Pilato les vuelve a decir que qué va a hacer con el hombre llamado Jesús, que es el rey de los judíos.
La misma multitud que lo siguió mientras hacía milagros, la que lo recibió el domingo anterior en la entrada triunfal a Jerusalén, es la que ahora grita fuertemente que crucifícale. Y la humanidad sigue gritando 2000 años después de Cristo, crucifícale, no lo necesita. Cada vez que el hombre rechaza la dirección de Jesús, está gritando en su alma, crucifícale, no me interesa el hombre llamado Jesús. Y está escogiendo el carácter del hombre mundano llamado ¿qué? Barrabás. Y está pensando que a través de la libertad del hombre mundano va a llegar a Dios, cuando no se puede llegar a Dios sino a través de ¿quién? De Cristo. La misma multitud que lo siguió y que lo asedió y en la cual él hizo tantas cosas por ellos, lo crucifica. Versículo 13. Ellos volvieron a dar voces que crucifican. Ellos gritaban. El término dar voces es un sonido fuerte pidiendo la crucifixión de un inocente. No eran 3 diciendo crucifícale, no, eran miles diciendo crucifícale a voz en cuello. Versículo 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato estaba asombrado, un hombre malo, sanguinario, aterrado de ver un pueblo más malo que él. Él tenía la autoridad para decir lo que quisiera, pero él se aterró, dijo, terribles, son realmente malos. Al ver que era imposible calmarlos o satisfacerlos, recurrió a una tradición judía. Deuteronomio 1:9, se lavó las manos en ese momento. Mateo 27:24. Miremos lo que dice Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él toma una tradición judía que está en el libro de Deuteronomio capítulo 1, Deuteronomio 1, aquí estás, Mateo 27:24, Deuteronomio 21 del 6 al 9. Habla la historia de cuando, vamos a leerlo para entenderlo mejor. Deuteronomio 21 del 6 al 9. Es importante porque uno dice, ¿por qué se lavó las manos este señor? O sea, ¿qué significaba todo eso? 21 del 6 al 9. Y todos los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, y nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti, cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Pilato conocía la práctica judía y acude a esa práctica, lavarse las manos. Sin ser judío, conocía las tradiciones judías. Esto sucedía cuando encontraban un muerto en un lugar y tenían que ir y mirar si era de esa aldea o si era de esa aldea, para determinar quién lo había matado y hacer un juicio. De los que no eran culpables, se lavaban las manos y decían, nosotros no lo conocemos, no sabemos quién es. Y es lo que está haciendo Pilato en este caso con Jesús. Dice, yo salvo mi responsabilidad. Versículo 25 de Mateo, donde estamos. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos nunca entendieron ni han entendido lo que dijeron. Hasta hoy ellos no entienden. Israel no entiende, dice Isaías. Mi pueblo no oye, mi pueblo no escucha. Ellos no entienden ese versículo, lo que les costó y lo que les sigue costando, porque hasta hoy, escuche, el pueblo de Israel sigue pagando las consecuencias de esa frase. Su sangre sea sobre nosotros y sobre ¿quién? Sobre nuestros hijos, y ahí sigue sobre los hijos de los hijos. Y hoy, por eso el pueblo judío, ¿quiere saber por qué el pueblo judío sufre? Por eso,
¿Quieres saber por qué fueron masacrados por Hitler? ¿Quieres saber por qué han sido perseguidos los últimos 2000 años? Por eso. Ellos son perseguidos por muchas naciones. Muchas naciones les han hecho guerra, los han tratado de exterminar, porque ellos llevaron la culpa. Ellos no sabían lo que decían. Por eso las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, pero tampoco saben lo que dicen. Por eso es tan importante no jugar a ser cristiano, no jugar a ser iglesia, porque ellos están viviendo todavía eso. Versículo 15 de Marcos 15. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El juicio de Jesús termina con un débil político tratando de satisfacer los deseos de un pueblo tirano. Antes de entregarlo, lo azotaron. Los azotes eran dados o aplicados con un instrumento que se llamaba flagelo. Era un trozo de madera con largas correas adheridas. A las correas le incrustaban trozos de hueso y de metal para rasgar la carne hasta los huesos. Esos fueron los azotes que él recibió. La víctima era atada a un poste, escuche, con brazos extendidos por encima de la cabeza y las piernas suspendidas del suelo, a fin de que el cuerpo se habituara a lo que seguía, que era la cruz del Calvario. Cuando el látigo destrozaba la espalda, los músculos se laceraban, las venas se cortaban y los órganos internos quedaban al descubierto. Esto era planeado para acelerar la muerte en la cruz. La idea era llevar a un hombre moribundo a la cruz y que viviera poco. La idea no era tenerlo allí mucho tiempo. A veces era tan fuerte que resultaba mortal. Después de soportar esta tortura, el Señor fue entregado para ser crucificado. Hay una pregunta para la iglesia hoy. ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? Y es la pregunta para la iglesia. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Tú, hoy. ¿Vas a servirle? ¿Lo vas a ver como un rey? ¿O lo vas a rechazar y lo vas a ver como un hombre llamado Barrabás, el hijo de un padre terrenal? Por eso la pregunta es para nosotros esa. El versículo 12 de Pilato le recuerda eso al pueblo y hoy Dios nos lo recuerda a nosotros. ¿Qué haremos con Jesús el Rey? Esa es la respuesta más importante de toda la humanidad, porque toda la humanidad dará cuentas en el día del juicio de qué hicimos con Jesucristo. Le rechazamos igual que Israel, le crucificamos, le juzgamos, le criticamos, o no creemos en él, o creemos que murió por nuestra salvación, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre y que regresará por su iglesia y juzgará un día a los vivos y a los muertos. Pero es la pregunta para ti y para mí hoy: ¿qué harás y qué haré yo con Jesús el Cristo? Dios sigue llamando al hombre y sigue llamando a la humanidad a la salvación, y hoy es un día de salvación, iglesia. Es un día para que aquellos que sean salvos glorifiquen a Dios en sus corazones y puedan tener un momento de agradecimiento y decirle: gracias, gracias por morir por mí, gracias por la cruz, lo hiciste bien y sigue siendo mi Rey y sigue siendo mi Señor. Y si alguien no es salvo, hoy puede meditar en su corazón y decir: ¿qué tengo que hacer? Como dijo un hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo el apóstol Pablo. Dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y es lo que hoy Dios hace un llamado a la iglesia. La verdad está frente a nosotros, su nombre es Jesús. Ese es el nombre de la verdad. Iglesia, hemos vivido como sociedad muchos años y muchos siglos y muchas generaciones rechazando la verdad, y la sociedad está pagando las consecuencias de ese rechazo. Vemos una sociedad hundida
en el homosexualismo, en la drogadicción y en el alcoholismo, y vemos hogares tan destruidos, y vemos padres y madres con tan poco carácter para levantar una generación de hijos. Vemos jóvenes amando el mundo, que quieren el mundo, no quieren a Dios. Vemos jóvenes rechazando a sus padres, desagradecidos con la vida de aquellos que un día le dieron la vida. No es otra cosa que el sistema de Barrabás. Vivimos en el sistema ¿de quién? De Barrabás, del hombre. Vivimos en un tiempo donde el hombre es Dios y Dios no es Dios, donde al hombre se le ha olvidado quién es su creador, quién le dio la vida, quién le amó hasta morir, quién entregó la vida por ti y por mí en un madero. No fue Barrabás, fue Cristo. Pero el hombre sigue escogiendo a Barrabás. El hombre sigue yéndose hacia donde pueda revolucionar, a donde pueda crear, a donde pueda inventar y hacia donde pueda tener alguna participación de su vida terrenal. El hombre no quiere ceder. Dios tampoco cederá. Dios hará lo que tenga que hacer con su pueblo, con su iglesia, para llevarnos de regreso a casa. Hay un lugar donde todos vamos a estar y es su casa. Termino con Juan 14:6, Juan 14:3. Se lo he explicado a varios, pero quiero explicárselo hoy a la iglesia y oraremos. Juan 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este pasaje se usa siempre, escuchen, para las exequias. Es el pasaje que se usa cuando se va a ir a predicar donde hay una familia que hay un muerto, pero se tiene que usar para los muertos también. Es el pasaje que se usa para los muertos, y no es casual que se use para los muertos, porque sin Cristo estamos ¿qué? Muertos. Y dice el tercero, dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Lo único que va a tomar Cristo de su iglesia es ¿a quién? A Cristo. Mi vida no puede existir. El viejo hombre está muerto, fue crucificado con Cristo Jesús. Romanos 6. Él no viene por Marco, Él no viene por Pedro, Él no viene por Andrés, Él no viene por María, Él no viene por Marta. Él viene ¿por qué? Por su carácter en el pueblo de Dios. Él viene por una iglesia que tenga el carácter de levantarse en medio de una sociedad y decir: vamos a servirle al Señor aunque nos cueste. Estuve revisando, casi nunca reviso las predicaciones que comparto, muy poco escucho mis predicaciones, pero me dio por mirar qué día unas predicaciones y pensaba dentro de mí y decía: si me quieren llevar a una cárcel, tienen con qué llevarme, porque es mi voz, es lo que yo he dicho, es lo que yo he predicado durante estos años, y digo cosas que no están a favor de un sistema colombiano y que van en contra de una política de este país. Y si un día quieren tomar eso, pueden llevarme a una prisión por eso, y no podría negar que yo prediqué eso, porque ese es el evangelio, es predicar la verdad, es decirle a un pueblo: tenemos que volver nuestro corazón a Dios, porque ¿qué vamos a hacer con Jesús, el Rey? ¿Qué vamos a hacer? Tú decides qué vas a hacer con Él. Dice: vendré, dice, y si me fuere, os prepararé el lugar, desde otra vez y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. A la gente no le gusta que le digan que nada de lo que hay en nosotros le sirve a Dios, que en nosotros no hay nada bueno, solo hay maldad y corrupción en la tierra, porque vivimos en un mundo caído, que lo único que agrada a Dios es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Si tú agradas a Dios en algo hoy, es lo que Cristo ha construido en ti. La poca sensatez, la poca bondad, lo poco que nos aprendemos a relacionar con los demás, respetándolos y amándolos, es la obra ¿de quién? De Cristo. Y Él nunca se podrá robar, nadie le podrá robar la gloria, siempre será su obra. Un hombre dijo sabiamente, dijo: todo lo malo que hay en mí es mi culpa,
Yo soy responsable de ello. Y todo lo bueno que hay en mí, solo Él podía hacer, Cristo. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Es la mañana tuya, Dios. Es el día que tú creaste para nosotros. Lo planeaste desde antes de que naciéramos, Señor. Antes de que todo sucediera, tuviste este día en este lugar, Señor. Y tú escuchaste este mensaje antes de que un pueblo lo escuche, Dios. Y es nuestra oración que podamos volver a ti esta mañana. Que podamos realmente ser sinceros ante tu presencia. Que podamos comprender que tú estás aquí. Que tú fuiste a la cruz, moriste, resucitaste y estás aquí. Y estás en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo, Señor, de aquellos que aman tu verdad y tu palabra. Tú estás ahí. Y solo tú puedes conocer la respuesta individual de la iglesia. ¿Qué haremos contigo, mi amado? ¿Qué haremos con Jesús? Pregúntate un momento eso, ¿qué has hecho con Él? ¿Has respondido al Evangelio en una actitud de arrepentimiento y fe continua? ¿O te has resistido como Pablo, a quien el Señor tiene que decirle, dura cosa es dar cruces contra el aguijón, Pablo? Dura cosa es que te resistas al amor, porque cuando resistimos a Cristo, resistimos al amor, resistimos a la gracia, a la salvación de aquel que lo puede hacer. Señor, danos un corazón sensato. Arranca la dureza de tu pueblo, de un pueblo que te honra de labios, pero su corazón muchas veces está lejos de conocerte. De un pueblo que canta en grupo, pero quizás no adora en casa. De un pueblo que no busca tu presencia a diario para morir. De un pueblo que tú amas profundamente, pero que no correspondemos a ese amor. Sin embargo, tú eres un Dios de gracia. Tú eres el Dios de misericordia. Y el profeta dijo claramente, Señor, aún mi brazo está extendido. Aún no se ha cortado mi mano para bendecir al pueblo. Aún no se ha cortado mi mano para ir a aquel que necesita, el cansado, al que está necesitado esta mañana. Él puede venir hoy a tu corazón, no a visitarte, sino a vivir dentro del creyente, a ser. Por eso ora y dile, Dios, yo quiero que vivas en mí. Esa es mi oración más importante cada mañana. Dios, habita en mi corazón. Mira la vida a través de mis ojos. Mira la vida para yo entenderla, para yo comprenderla. Habla a través de mis labios. Dame convicción de pecado cada mañana. Dame convicción de pecado hoy. Dios, danos convicción. La convicción que viene del Espíritu Santo. De no hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Simplemente gritaban y decían, crucifícame. Mas hoy, Señor, tenemos la oportunidad de estar aquí. Solo para honrarte, Dios. Solo para darte honor. Para darte gloria, Padre. Para decirte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu benevolencia, Dios. Gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu mensaje, Dios, que trae salvación, que trae vida, que nos enseña, Señor, y nos ayuda a examinar nuestro corazón. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una